Continuando entonces, estábamos viendo los factores que afectan a la presión o carga ejercida por el viento y habíamos determinado ya los factores de forma. Lo que sigue a continuación entonces es determinar el factor de altura. Cuando este factor de altura, eh, su altura es menor a 10 metros, el factor de altura es igual a 1, ¿ya? La altura cuando es entre 0 y 10 metros, el valor es 1. Y cuando la altura es mayor a 10, entonces el factor de altura vendría a ser igual a la altura A en ese momento dividido entre 10, todo eso elevado a la 2 séptima. Ya esto es un cálculo que está predeterminado ya en las normas que afectan estos coeficientes. Y además un factor de importancia que vendría a ser 1 en nuestro caso, ya no hay otro valor que se le haya asignado, ya que nosotros no tenemos efectos de sismo en nuestro medio, aunque recientemente hayan tenido algunas observaciones, ¿no?, acerca de estos movimientos, pero de momento el factor de importancia o dinámico es 1, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver cómo se pueden calcular estas presiones ejercidas sobre los distintos elementos del tanque. Primeramente, para el tanque metálico que está en la parte superior de la estructura, la presión ejercida por el viento se introduce con coeficiente de distribución o también llamado factor de forma como en la imagen. Ya vimos que el factor de forma para una sección cuadrada era de 1,2. ¿Y a qué hace referencia este valor? Bueno, es la sumatoria de dos coeficientes. El primer coeficiente, que es 0,8, que vendría a ser el efecto del solavento, del barlovento, perdón, y 0,4 que corresponde al efecto del solavento, ¿no? Entonces, sumando estos dos vectores, ya que el vector de presiones coinciden tanto para la primera superficie como para la segunda, es que ambos, fíjense que coinciden con el eje positivo X, entonces se pueden sumar estos coeficientes y de tal manera nos da un valor de 1,2. Donde Q, que vemos ahí, es la presión ejercida del viento que vamos a calcular con nuestra ecuación. Y bueno, asumiendo que el valor de nuestra velocidad es 120 kilómetros por hora y reemplazando en la ecuación que habíamos visto anteriormente, podemos ver que 0,00482 por la velocidad elevada al cuadrado me da un valor de 69,41 kiloponios por metro cuadrado. Y podemos ver ahí en el tanque la presión ejercida. Y es lo que les decía. En la primera superficie, obviamente, actúa esta presión, que es la que multiplicada por 0,8, ¿no? Fíjense que al ser por 0,8, obviamente tiene un valor un poco mayor, ¿no? Y de este otro lado, un valor de 0,4. Pero sabemos bien que ese valor se puede sumar, o sea, multiplicamos el valor de Q por 1,2 y obtenemos el valor de la carga que se ejerce ahí, ¿no?, en esa altura. Por lo tanto, respecto a esa altura, el vector que va a resultar de fuerza va a estar a una altura que va a ser igual a 12 más 2,45 dividido entre 2. ¿A qué hace referencia ese 2,45? Bueno, sabemos que el tanque tiene 2,40, ¿no es cierto?, de altura. Entonces, 2,40 de altura y sabemos que aquí abajo hay una base de 5 centímetros, ¿no? En esta parte hay una base de 5 centímetros que obviamente me aumenta un poco más la altura, aunque no considerablemente, pero habría que colocarlo en los cálculos, ¿no? Ahí va a haber una tablita de 5 centímetros que se suma a los 12 metros que tiene nuestra estructura desde la superficie del terreno, que es acá, hasta la base del tanque, es 12 metros. De ahí se le suma 5 centímetros y adicional a eso, los 2,40 dividido entre 2, ¿no es cierto? Entonces ahí se aplica nuestra fuerza que estamos viendo ahí. En cuanto a longitud, sería 12 más 2,45 dividido entre 2. Quedaría 13,23 metros.
y la fuerza obviamente a esa altura aplicada la vamos a denominar F1. Me refiero a fuerza, ya, no a presión. Si yo quiero calcular la presión, bueno, tendría que haber determinado primeramente la altura a la que se aplica esa presión. Y hemos podido ver que esa altura es mayor a 10 metros, perdón. Por lo tanto, el, el factor de altura se calcula mediante la ecuación que habíamos visto, ¿no? No se lo considera 1, por lo tanto, se calcula. Entonces, aquí están los factores ya. Tenemos el factor de forma, que es 1,2. Tenemos el factor de altura que está en función de esta ecuación donde hemos reemplazado la altura que acabamos de encontrar dividido entre 10 elevado a la 2 séptima, ¿no? Multiplicado por 1 que es el factor dinámico y todo eso multiplicado por la carga Q que la habíamos encontrado con nuestra ecuación inicialmente, lo cual me da un valor de carga o presión ejercida por el viento de 90,22 kiloponios por metro cuadrado. Una carga superficial. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver que el área de nuestro tanque, para poder encontrar la fuerza F1 que incide sobre el tanque, tendríamos que conocer el área. Y el área es la que vemos ahí. 2,4 de altura y 2,4 de longitud longitudinal, ¿no? A ver, creo que aquí el dato está mal, ¿ya? El dato es 2 metros. 2 metros. Ahí. Es 2 metros. Por lo tanto, aquí en la ecuación tendríamos que reemplazar, ¿no? 2,4 por 2 metros, que sería la dimensión del tanque. Y obviamente nuestra carguita va a dar aproximadamente lo que vemos acá, ¿ya? Un valor aproximado a este que, bueno, estamos del lado de la seguridad en este momento, ya que la presión es absorbida por una mayor área. Y obviamente tenemos una carguita que obviamente nos da la garantía de que la estructura no vaya a volcarse en caso de que vayamos a comprobarlo, ¿no? Tenemos una solicitación entonces un poco mayor. Entonces aquí sería corregir solamente 2,4 por 2. Y obtenemos el valor de carga F1 519,67. ¿Sí? Ahí está entonces. Siguiendo, ya hemos calculado la presión ejercida en el tanque. Y a continuación vamos a ver el caso de las columnas y vigas, las cuales se pueden obtener una sola, ¿no? Multiplicando la presión P del viento por la sumatoria de áreas y columnas que reciben esta presión. Es decir, hay una cara de estos elementos que recibe toda la presión, ¿no es cierto? Y de ahí se transmite en una sola resultante, es decir, un vector puntual que va a resultar de multiplicar la presión del viento, que ya está afectada por los factores, y esta presión multiplicada por las áreas que resisten de los elementos que absorben esta presión, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a columnas, que son los elementos verticales que vemos aquí en el gráfico, fíjense que en rojo está la presión ejercida por el viento que ya está modificada y vale 52,91 kiloponios por centímetro cuadrado. Y el área que absorbe de columna, su cara que absorbe esta presión, sería el lado B de 15 centímetros y su altura de 12 metros. Aquí no le he dibujado en su totalidad los 12 metros, pero sí hace referencia al área que absorbe de una columna en el eje X, ¿no? El viento. Entonces, como podemos ver en este eje es ejercido la presión del viento, que es coincidente con el eje X, ¿no? Entonces ahí está la absorción para las columnas, que son los elementos verticales, y de igual forma para las vigas. Fíjense que aquí hay una viga que está absorbiendo, cuya dimensión es de 0,15 también de forma vertical,
y de forma longitudinal habíamos determinado que esa dimensión era de 1,65, ¿no es cierto? Entonces esas son las caras que resisten nuestra presión del viento y que obviamente nos van a ayudar a calcular la fuerza resultante sobre estos elementos. Tenemos el área de las columnas. Sabemos que uno de sus lados es 0,15 y el otro lado es 12 metros, ¿no es cierto? Y sabemos también que el número de columnas es 4. Entonces son 4 columnas las que absorben con esas dimensiones. Me da un área de 7,2 metros cuadrados. Y a continuación, el área de las vigas. Y en cuanto a área de vigas, sabemos que una de las dimensiones es 0,15. Otra de las dimensiones es 1,65 y el número de vigas es 8, es decir, 8 vigas, ¿no? Que absorben. ¿Por qué? Porque son 4 frontales y 4 aquí atrás, ¿no? Son 4 que reciben en este plano. Hay 4 aquí dispuestas, así, ¿no es cierto? Ahí hay 4 vigas, 1, 2, 3, 4, y aquí atrás también hay otras 4, ¿no? Con las que se equilibra. Ahí está. Ahí son 4 de este lado y 4 de la cara de atrás. Entonces son 8 vigas. Ahí podemos ver. Esa fuerza resultante entonces va a estar ahí. Una fuerza 2 resultante de 6 metros de altura, ya que nuestro tanque tiene 12 metros de altura hasta su base. Entonces la resultante de todas estas cargas que van a absorber las vigas y columnas va a resultar en el medio, ¿no? En el baricentro. Entonces 6 metros es la altura. Ahí está entonces. La presión por la sumatoria de estas áreas. La presión que es 90,22 kiloponios por metro cuadrado. Ya. Lo corrigen, este no está afectado. El que está aquí arriba no está afectado por los factores. Y luego se multiplica por las áreas. 7,2 más 1,98. Es la sumatoria de áreas que están en metros cuadrados. Me da un valor de 828,22 kiloponios. Ahí está entonces nuestro gráfico, donde vamos a dibujar ya las componentes de las resultantes. Primeramente teníamos esa F1 en el tanque con una altura de 13,23 metros. Y adicional, esa F2 que está actuando a unos 6 metros sobre el nivel del terreno. Todas estas fuerzas causan un momento volcador a mi estructura, el cual va a ser igual a la fuerza 1 por A1, que sería la altura A1, y F2 por su altura A2. Ahí pueden ver que la F1 es 519,67 por 13,23 y de igual forma la F2 por 6 metros. Esto me da un valor de momento volcador de 11.844,55 kilopondiox por centímetro, por metro, perdón. Ahí está. Por metro. Y el sistema que me resiste este momento volcador es el que se ve a continuación. Tenemos respecto a ese plano dos apoyos, ¿no? Ahí. Dos apoyos que me resisten ese momento flector. Dos apoyos me refiero en ese plano, ¿ya? Pero en realidad sabemos que son 4. Pero de momento, ahorita vamos a ver que solamente usamos estos dos apoyos para poder determinar la reacción. Aquí lo voy a explicar bien detallado, ¿ya? Entonces tenemos el momento volcador que está actuando sobre ese sistema de dos apoyos. Y sabemos que el par de fuerzas que va a resultar de ese momento volcador, primeramente va a ser una reacción A hacia abajo y la otra reacción B hacia arriba. Si se fijan, ese vuelco que genera el momento volcador es en sentido horario y el vuelco que hace las reacciones es en sentido antihorario. Quiere decir que ahí está tratando de equilibrar las reacciones al momento volcador.
¿Cómo calculo entonces estas reacciones? Bueno, sabemos que estas reacciones van a ser igual, solamente que van a estar en sentido contrario. Y eso resulta de dividir el momento volcador entre el lado A, donde sabemos que el lado A es 1,8. Y reemplazando el valor del momento volcador entre 1,8, me da un valor de 6.580,31 kilopondios de reacción. Una en sentido vertical hacia arriba y el otro en sentido vertical hacia abajo. Ahora, aquí es donde quiero que lo atiendan bien, ¿ya? Esa reacción B y esa reacción A resulta de ambos sistemas estructurales que componen ese plano. Es decir, aquí está el plano para las reacciones en B. Serían estos dos apoyos que acabo de encerrar. Y el sistema que resiste la reacción A sería este apoyo y este apoyo. ¿Ya? La reacción A ahorita está aquí en medio, ¿no? Aquí está en medio, al igual que la reacción en B. ¿Y qué pasa con esas reacciones? Esas reacciones se distribuyen. ¿A dónde se distribuyen? Bueno, la mitad se va hacia uno de los apoyos y la mitad se va hacia el otro apoyo, porque obviamente tiene que haber un equilibrio entre ambos apoyos, ¿no? Y de igual forma la otra, la reacción se va hacia uno de los apoyos adyacentes y la otra también hacia el otro lado, ¿no? La mitad entonces hacia una de sus direcciones y la mitad hacia la otra. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la reacción A y la reacción B, para poder obtener los vectores de reacción en cada uno de los apoyos, es decir, aquí, reacción aquí, reacción aquí, otra reacción aquí y otra reacción aquí, obviamente tengo que dividir este valor de reacción en B entre 2 para obtener los valores que están, ¿no?, en dirección a su distribución. Y también la reacción A, distribuirla hacia los apoyos adyacentes. De manera que si yo divido entre 2 este valor que calculé con el momento volcador, obtengo el valor de la reacción real que soporta cada uno de los apoyos, que sería este de acá. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a terminar de ver la carga de agua que vendría ahora a estar a una altura de 2 metros. ¿Ya? Debido a que la altura era 240, le dejamos una altura de ventilación para que no haya presiones internas y de ahí que la altura va a ser de 2 metros en el tanque. Y las dimensiones sabemos que es de 2 metros por 2 metros. Tenemos un gráfico de las reacciones que representan al esquema que va a resistir estas cargas, donde si trazamos unas líneas que hacen coincidir con el baricentro en su punto de encuentro, ahí va a actuar la carga del agua. ¿Cómo se calcula entonces esa carga del agua y se obtienen las reacciones? Calculo el peso del agua con el peso específico y el volumen total en el tanque con esa altura. De ahí que tengo que el peso del agua, que es de 1000 kilopascales por metro cúbico, lo multiplico por sus dos lados, que en este caso igual lo vi del lado de la seguridad, lo colocamos 2,4, que sabemos que ese valor es 2, ¿no es cierto? 2 metros por 2 metros y por 2 metros. La altura es 2 metros. Ya, ahí está. Entonces, de esa manera, ya lo que sigue es calcular la carga del agua, que sería 11.520, que obviamente les va a dar un poco menos a ustedes, pero que también estamos del lado de la seguridad. ¿Ya? Entonces las reacciones verticales, que son las rojas que acabamos de ver en sentido contrario a la carga, va a ser igual a la carga del agua dividido entre 4. Aquí sí se puede dividir entre 4 directamente porque es simétrico el tanque, ¿no? Y obtengo la reacción 2. La reacción 2 del agua. ¿Ya? Entonces, ahí está.
tengo entonces mi esquema, ¿no? Ahora estoy tomando solamente dos apoyos. Ya las cargas las hemos distribuido para cada uno de los apoyos y tanto el que estaba en uno de los lados como en el otro, bueno, se va a repetir porque tienen los mismos valores, ¿no? Lo único que varía ahora son los valores, ¿no? En función al tipo de carga que hemos analizado, a medida que avanzamos en el ejercicio, primero vimos la reacción 1, que sería la reacción debido al peso propio de la estructura. Siguiendo, estaría debido al momento volcador. Y aquí, mediante el proceso de construcción, sabemos que si la estructura está sin agua, aquí se va a generar una desigualdad. ¿Cómo sabemos eso? Hasta aquí yo voy a poner una línea y me van a decir el resultado de las reacciones, de la suma de vectores. De este lado se suman, de este lado se suman 2, ¿ya? De este lado se suman 2, coincidente con esta, se suman. Y de este lado, esta y esta se restan. Si me da positivo, quiere decir que va hacia abajo. Bueno, dependiendo cuál sea el valor mayor, ¿no? En este caso sabemos que la reacción A es mayor que la reacción 1. Por lo tanto, el vector resultante va a ser positivo, ¿no es cierto? O sea, el vector resultante aquí va a ir hacia arriba y este igual va a ir hacia arriba, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, así, ¿no? Negativo y positivo. ¿Qué implica esto? Que se va a volcar. Se va a volcar, ¿por qué? Porque no hay igualdad. Las reacciones tienen que ser hacia arriba para que haya equilibrio. En este caso no va a haber igualdad y se puede que haya un vuelco. Pero continuando, vamos a ver qué carga más hay actuante o qué yo debería considerar si es que empiezo a construir mi tanque. También tenemos una reacción 2 que es la carga del agua, ¿no? Donde sabemos que es 2880. Y finalmente, si yo termino de construir el tanque, ¿cómo se comportaría la estructura? Vemos ahí que los vectores resultantes son eso. Los dos resultan hacia arriba, uno con mayor valor que el otro, pero que esos valores obviamente son absorbidos por los elementos que se encuentran por debajo, que en este caso serían las zapatas. Y obviamente las zapatas soportan esfuerzos de compresión, ¿no es cierto? Si yo quisiera calcular una zapata o un cimiento que sea un esfuerzo de tracción, tendría que usar otro cimiento que no sea zapata, puede ser un pilote que se pueda resistir a la fricción que va a haber con el terreno y de esa manera evita la tracción, ¿no es cierto? O otra fundación. Esto les digo solamente como observación. No forma parte de la materia, pero le hago mención. Por lo tanto, si estas reacciones son hacia arriba, quiere decir que las acciones son hacia abajo, ¿no es cierto? Y cuando las acciones son hacia abajo, el elemento que se encuentra por debajo, que sería las columnas, o perdón, la zapata, esas sí trabajan a compresión. Pero, ¿qué pasa si este vector, que es el que aquí me resulta hacia arriba, fuera en este sentido? La zapata no está a compresión, está a tracción. Tendría que buscar un cimiento, como les digo, que se tenga que trabajar a tracción. Puede ser quizás una zapata combinada, puede ser una zapata con viga centradora. Son varias las opciones. Pero de momento, si el esquema me da así, entonces quiere decir que esto está mal, ¿no? Esto no se tiene que dar así. De lo contrario, si las dos flechitas son hacia abajo o hacia arriba, como se ven en las reacciones, entonces esto está bien, ¿no? Ahí. Eso entonces sería en cuanto a la verificación
de estabilidad de la estructura. ¿Ya? Y para poder aclararles, estos son reacciones y estos de aquí son acciones. Las acciones son vectores de igual magnitud que las reacciones, pero en sentido contrario. ¿No es cierto? Y entonces aquí acabaría.